Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Es una historia muy interesante que comienza desde el capítulo 22 hasta el capítulo 24. Nos habla de un rey llamado Balac, rey de Moab. Moab hoy en día sería Jordania, que se dio cuenta que no podía contra el pueblo de Israel y tenía miedo al pueblo de Israel, porque se dio cuenta que como Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y cómo ellos habían cruzado el Mar Rojo y tantos milagros que se habían visto llevándolos al desierto. Él se da cuenta que viene un pueblo duro, un pueblo pues que estaba Dios con ellos. Entonces él contrató a un pseudo profeta llamado Balaam para que maldijera al pueblo de Israel y subiera a un monte alto, pero le salió el tiro por la culata, porque muchas veces lo intentó y cada vez que él quería maldecir a Israel, pues le salían palabras de bendición, porque es un pueblo que está bajo bendición. Es un pueblo bendito, es el pueblo de Dios. Muchos han querido destruir al pueblo de Israel, muchos han querido arrasar de la tierra al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sigue siendo testimonio que hay un Dios vivo y verdadero, porque la salvación, incluso el Señor Jesucristo dijo, viene de los judíos. Vemos que al pueblo de Israel quisieron destruirlo, el imperio babilónico, y no pudieron. Luego el imperio, los medos persas, tampoco pudieron. Luego el imperio griego, con Alejandro Magno en la cabeza, tampoco pudo. Luego los romanos, que fue el imperio que más duró casi 1000 años, quisieron destruir a los judíos y no pudieron. ¿A dónde están todos estos imperios? Pues lo que hay son ruinas. Desaparecieron todos estos imperios y el pueblo de Israel sigue estando allí, porque es un pueblo pequeño, pero con un Dios grande. Muchos han querido, incluso Hitler mató a muchísimos judíos, quería arrasar también de la tierra al pueblo judío. Y el pueblo judío pues sigue peleando, Israel sigue peleando, sigue en guerras porque está rodeado de enemigos, pero Dios siempre ha protegido a ese pueblo porque tiene una protección sobrenatural que cuando Gabriel le dice a Daniel que estaba en Babilonia, le dice el príncipe el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, refiriéndose a Miguel. Miguel protege la nación de Israel dirigido o mandado por Dios. Vemos que hay personas que han maldecido al pueblo de Israel. Por ejemplo, unos años atrás un presidente se atrevió a maldecir al pueblo de Israel y vemos las consecuencias, lo que aconteció, que todos nosotros pues ya seguramente ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Porque el pueblo de Israel es un pueblo que está bajo la protección de Dios, es un pueblo indestructible. Pero la Biblia dice también de que no hay agüero ni adivinación. O sea, pueden recibir distintos tipos de ataques diabólicos, pero no se puede destruir. Pero nosotros también somos pueblo de Dios. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros también somos pueblo de Dios y la iglesia también ha sufrido muchos ataques. Desde el comienzo de la iglesia, pues sufrió muchos ataques. Muchos hermanos han dado la vida por el evangelio, muchos murieron aserrados, otros murieron crucificados, otros murieron torturados, otros murieron decapitados, otros murieron quemados en la hoguera, muchos fueron lanzados al circo romano, devorados por las fieras. Es decir, también la iglesia ha sufrido muchos ataques, pero la iglesia es indestructible. El Señor Jesucristo, cuando llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo, él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia es la representante del Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia representa en esta tierra, a Cristo. Es decir, el Señor Jesucristo pues nos protege. Dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podrán venir varios ataques a la iglesia, pero la iglesia es indestructible porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Por un camino vendrán y por 7 huirán, como dice la palabra del Señor. Y hay gente que recurre a estas artimañas diabólicas, como ir a los magos, ir a los adivinos, a brujos y todas estas cosas, ¿verdad? Que lo que hacen es destruir a las personas, pero por no recurrir al Señor Jesucristo, esto acontece que más bien terminan dañando sus vidas,
Cuando nosotros recurrimos al Señor Jesucristo, lo primero que se hace el Señor Jesucristo es perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y romper toda atadura, todas las cadenas que el enemigo ha puesto. Es decir, el único remedio para ser libre en esta vida es recurriendo al Señor Jesucristo, porque Él a eso ha venido, a dar libertad a los cautivos. Todos estábamos cautivos, todos estábamos presos, todos estábamos con ataduras del pecado, incluso ataduras pues, por el enemigo, por el diablo, pero en Cristo somos más que vencedores y Dios rompe todas las cadenas que pueda poner el enemigo, todas las artimañas, todas sus estrategias, como dice en la Biblia, que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo, del diablo. Es decir, en Cristo somos más que vencedores porque con nosotros está el brazo de Dios y con los enemigos está el brazo de carne. Balac no logró el objetivo, porque sin Cristo, pues nada somos, pero en Cristo lo tenemos todo. Dice la palabra del Señor, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es decir, busquemos siempre, cada día al Señor Jesucristo. Y usted, amigo, si todavía duda de la salvación, pues el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. El Señor Jesucristo venció la muerte, el Señor Jesucristo venció al diablo, venció a sus demonios y el Señor Jesucristo siempre ha sido eterno. En Él tenemos la victoria segura porque Él pelea nuestras batallas. A seguir adelante, a confiar en Dios, a acercarnos a Dios, a arrepentirnos de nuestros pecados. No le demos la espalda a Dios porque la gente le ha dado las espaldas a Dios. Por eso a veces vienen pues catástrofes, por eso a veces vienen dificultades, a veces vienen tragedias, pero y de paso la gente le echa culpa a Dios cuando ellos mismos le han dado las espaldas a Dios. Dios conoce todas las cosas y Dios le ama. Dios quiere salvarle. No importa que el enemigo ande como león rugiente buscando a quien devorar, porque a él le queda poco tiempo ya. A él le queda poco tiempo y por eso no quiere que las personas vengan a Cristo. Pero yo en esta mañana le digo en el nombre de Jesús, humildemente, que venga a los pies de Cristo, porque solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. El diablo ha venido a matar, el diablo quiere matarlo, el diablo quiere destruirlo, el diablo viene a robar las almas, que el Dios dijo, todas las almas son mías, pero Dios no se va a meter a donde no lo llaman, sino que ustedes que tienen que tomar su propia decisión. Dios no anuló la voluntad del ser humano. Dios quiere que la persona abra su corazón y él poder entrar y administrar su vida. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, en este nuevo día que el Señor pues nos ha regalado. Bendito sea el Señor Jesucristo.